ese tiempo pudo haber sido canciller. Y sin embargo, en los gobiernos nuestros, no sé, hay una tentación siempre a relegarnos un poco como el compañero Valverde, me acuerdo de Hugo Valverde, que en paz descanse, ¿no? Y bueno, seguimos extendiéndonos, pero recordar a nuevos rumbos, porque es una noche brevísima, voy a hablar de esto. Efectivamente yo era el menor, pero yo quiero rescatar no solo la perseverancia, sábados, domingos, sino la disciplina, ¿no? Cuando le tocaba a Alberto Vera La Rosa, qué manera de exigir, te llamaban todo y llamaban la atención, y ahí estábamos igual David Tejada, que llegaba a pie además, era un experto en caminar, ¿no? Y hacíamos, yo por eso le decía al compañero Cuervo, Jorge, con tanto cariño, le digo, yo hago una autocrítica, ojalá, ya dije que Cachito sí puede darnos esto, teníamos una documentación riquísima en folletitos blancos. Te ruego que si me puedes facilitar, porque yo en el cambio del despacho y estas semillas, yo lo cuidaba como una joya. Primero porque siempre en Algo de Evo había participado en dos de ellas y figuraba mi nombre, todo, ¿no? Por las ideas que eran, en realidad, fíjense cuántas cosas han pasado y no nos hicieron caso. Nosotros con esa disciplina exigíamos el Congreso estatutario. Creíamos que debía ir de la mano del Congreso ideológico, porque pensábamos de que había compañeros que necesitábamos ratificar y actualizar nuestra concepción de la doctrina del partido, ratificarla en un gran Congreso estatutario, y sin pasiones ni cosas, y eso viene como una antesala a lo que vamos a tocar brevísimamente. Yo le decía a Alberto, acá está el hijo de nuestro líder fundador, Carlos Manuel Cos, que le digo a Alfonso, no puedes estar pues en la retaguardia, tienen que entrar a pesar de los años adelante. Este es un momento, compañeros, en que tenemos que salir, creo yo, de nuestras asambleas, de nuestras cosas, y salir al frente. Yo quiero en esto ser fraterno, yo lo he escuchado, no es la primera vez. Todos los congresos del partido desde que soy muchacho, pero y en los últimos era mejor, siempre hemos gritado con amor, unidad, unidad, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero la unidad no es complicidad, pues, compañeros. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque se nos ha cargado todo aquello que no es la historia del partido y hemos pagado la factura. Aquí estamos. Y fíjense ustedes, yo quiero contestarles con algo que no vamos a hablar de los que ya no están físicamente. Pero incluso yo no fui ministro, no fui nada, pero he defendido el primer gobierno del partido. Y lo he defendido por dos razones. Porque ideológicamente era un gobierno del APRA. El hecho del fracaso del gobierno que nos quitaron y que lo reconocieron quienes incluso fueron gobierno, han tenido siempre mi discrepancia. Y voy a sintetizarles en tres cosas nomás. Durante 170 años nadie había confiado en el campesinado. Íbamos nosotros desde el problema del indio para adelante con el primer gobierno aprista y confiamos y les dimos, el Banco Agrario les dimos crédito que la derecha, el comercio y todos, le llamaron el crédito chicha. Es cuestión de memoria, cómo nos atacaban. Y ese crédito, el problema, ¿dónde está? Que del monto, me puedo equivocar, acá hay brillantes, digamos, del 100% del dinero se les dio el 10% a los campesinos, el 90% fueron a amigos, que no tenían nada que ver con eso. Es más, yo siempre hago la antología graciosa de Chuchi Díaz, porque nuestros campesinos, a pesar de que se decía que cruzaban la frontera, vendían radios, etcétera, fueron cuando vino la crisis y ahí nos caímos los que pagaron la deuda. Los que no pagaron, hicieron quebrar al banco, fueron los amigos, que sí, claro, y no quisieron nunca pagar. Y ponía lo de Chuchi Díaz porque siempre me acuerdo con buen humor que Chuchi, dentro de la sentencia de las reuniones con Montesinos, como decía ella, yo he pagado mi reparación civil, sabe Dios, hasta maltratando mi potito, pero lo he pagado. Y verdad, porque ninguno de los otros congresistas ha pagado la reparación civil, ¿no? Entonces, en cambio nosotros hemos pagado la factura. Continúo, compañeros, en tres cosas sencillas. ¿Por qué creía yo y había que defender? Sacamos el famoso RUC, el dólar RUC. ¿Por qué lo sacamos? Obviamente porque teníamos, y aquí hay compañeros veteranos, la experiencia del 48, que la derecha nos creó los famosos estancillos. Y Carlos Malpica decía, los ricos de los 4 dueños del Perú tiran la comida al mar para sabotear el gobierno del ministro Vázquez, que era del gobierno del Frente Democrático, ¿no? Compañero, para sabotearnos.
porque teníamos las medidas de concepto social que habían nacido con nosotros en las revoluciones. Sin embargo, sabotearon y el partido se crearon efectivamente en economía los famosos estanquillos, le pusieron ese nombre a la derecha, que había que hacer cosas, ¿no?, para perjudicar, decían que solo con carné aprista, incluso sacaban la famosa cuestión, y eso que uno no ha vivido, ¿no? Mis abuelos cuentan del ladrillo, ¿no?, que tenías que dejar tu ladrillo para cuidar la cola porque había que pasar toda la noche para un tarro de leche, para un kilo de azúcar. Nos hicieron eso. Yo creo que los veteranos que aconsejaron lo del dólar MUC lo hicieron con prevención y esa experiencia, porque el dólar MUC era, compañero, por ley. Por eso ustedes han escuchado una intervención mía en las redes en esos tiempos y ahora último, exigiendo que se den los nombres de las empresas y los funcionarios. ¿Por qué? El dólar MUC era justamente para comprar a dólar barato, financiado por el Estado, para comprar alimentos, para poder llegar a los mercados del pueblo que habíamos creado, los pueblos jóvenes, etcétera, en lo que llamamos nosotros, que lamentablemente paraban vacíos. ¿Pero por qué? El dólar MUC, por ley, no era para comprar maquinaria del comercio, no era para maquinarias de aviones, no era para empresarios, no era para eso, eso ya estaba incurriendo en delito. Y incurre, por eso yo exijo que se den los nombres de las empresas, porque tanto nos critican que sacaron eso. Obviamente nunca hubieran tenido dólar MUC si no había un funcionario que les facilite la entrega del dinero, que era el dinero del pueblo, de la revolución. Pero voy a hacerles una síntesis muy pequeña de por qué nosotros estamos ahora mirando del balcón y muy mal. En ese momento, compañeros, y pasada la campaña de los 80, fíjense ustedes, 85, fíjense ustedes la campaña que hizo la derecha y cómo contagió a muchos compañeros. El peor gobierno ha sido el primer gobierno, al extremo que los propios conductores del gobierno decían, sentían vergüenza de ese gobierno, ese había sido el peor. El segundo, el mejor. El segundo, que aquí hay compañeros que les ha costado su sacrificio para pelear por esa votación y también por nuestra experiencia. Yo era jefe de personeros, compañero, y me acuerdo que el Agustino, una noche, me topé con la gratísima impresión siendo tan joven, por eso saqué una frase que esa vez escribí en muchos sitios, teníamos tantos personeros que podíamos alquilar. Es decir, era salvaje la voluntad del pueblo, la gente que quería su constancia de ser personero del partido del pueblo, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, compañeros, ¿dónde está la diferencia? Que yo he tenido discrepancias muy serias. No he defendido, defiendo lo que quiso hacer el partido, pero vamos a una realidad. Aprendimos como ustedes de los griegos y sobre todo los discursos del jefe que la política se juzga por los resultados. Vamos a los resultados. El año 90. Fresco ese desastre gubernamental, un candidato quizás no muy carismático, pero aprista, como era Lucho Arce, no muy simpático, lo que quieran, no decían antipático, pero aprista al fin, y era secretario general del partido. Ese proceso electoral, con una inflación inventada de más de 20.000, creo que estaba mucho menos, con corrupción sí es cierto, con desesperación porque había crisis de empleo y todo, era una situación muy difícil. El pueblo, dicen algunos que si Palacio no hubiera fregado un poco, el partido del pueblo llegó al 22% con mayoría de senadores y diputados. Mayoría de senadores y diputados, en un momento que se supone que el pueblo nos iba a castigar. Sin embargo, tuvimos esa fuerza que después, yo no sé, habría que ver qué fuerzas motivaron que llegue el autogolpe y nos quiten esa mayoría también parlamentaria, ¿no?, de senadores y diputados. Muy bien, pasamos a lo que ha dicho después a partir de ahí el Comercio y otros medios. ¡Qué maravilla de gobierno! El segundo gobierno. ¿Cómo aplauden? ¿Cómo nos hablan de la Constitución del 93? Ya se han olvidado del 79 muchos compañeros del gobierno. ¡Qué maravilla! Yo solamente digo compañeros, porque nosotros aquí hemos crecido. Cuando teníamos el local aquí a la vuelta, ¿no? Montero. Donde vive el viejo, sí, para la constituyente. Botamos lágrimas, ilusiones juveniles, adolescentes, por las ideas revolucionarias del partido, que íbamos a llevarlas a una nueva constitución que, como bien dijo el jefe, quizás no se puede lograr todos los sueños de nuestra juventud, porque no somos mayoría total, vamos a tener que conversar, negociar. Pero pondremos nuestro último minuto, como lo puso él, enfermo de pleuresía y todo, de madrugada, para que se debata las ideas primigenias de nuestra lucha ideológica
y lo que había costado tantos muertos, mártires, sufrimiento y prisión. Que lo diga a la memoria de tu padre, Carlos Manuel. Que lo diga Ramiro, Lucho Velázquez, todos los que están aquí en nuestra memoria y recuerdo. ¿Cuánto sufrió el partido por todo eso? Por eso recordaba Miraflores, porque ya traíamos un sector importante de la pequeña burguesía y nos encontramos con esa juventud, pero todos soñando en lo que iba a venir. ¿Por qué señalo esto, compañeros? Porque cuando el viejo murió, nos dejó el 37% del electorado. Nos dejó en muchos lugares 2, 3 locales propios. Todos en actividad política, permanente actividad política. Nunca, porque ahí está Gloria de Pielo con la compañera, ¿verdad? Nunca yo he dicho algo, pero se me encargó por razones coyunturales ser secretario nacional de organización en el momento en que estaba Fujimori. Hicimos con algo al meeting, pero en fin, esas cosas que pasan, hicimos todo nuestro esfuerzo. Nunca lo reclamo ni pongo, pero hicimos, había una mística tremenda. Logré generar que se cree la Secretaría Metropolitana, que justamente yo estaba en el hospital porque tuve un accidente en campaña, iba a postular, sí, pero ganó la compañera nuestra, que está acá con nosotros y siguió la continuidad. Pero a donde yo quiero ir, compañeros, que por qué el pueblo nos dio el voto. Y voy a contestarles porque la BBC ya me llama y me dice, ¿por qué cree usted que ha sido el 22% y por qué el 2% en las elecciones? Bueno, yo digo algo muy simple, no sé cómo lo sienten ustedes. Pero todos los que murieron, murieron por la esperanza de los más pobres. Éramos el partido de los más necesitados y el partido que luchaba contra la corrupción. Era el partido que se podría en las prisiones, sea cual fuera tu posición social, que perdíamos la oportunidad de tener la presidencia porque era nuestro derecho, pero estábamos fuera de ley. Por eso decía yo, y me alegra Alberto, conversábamos hace un rato, y lo he dicho hace tiempo, a mí no me preocupa la inscripción del partido, que tenemos que tenerla, sí, claro, pero ¿de qué nos vale nuestra inscripción si nos dan el 1%? 40 años no hemos tenido inscripción, compañeros. Y desde las pensiones hemos empujado reformas sociales porque era necesario paralizar. Eso que llaman ahora violentismo, qué sé yo, paralizar a los apristas. Y salían medidas, el voto de las mujeres, después sacamos con Manuel Solana y después el voto de Canillita. En fin, cosas que estaban en el corazón del pueblo. Entonces ahí está la respuesta. Claro, el comercio nos aplaudió, el mejor gobierno, qué hermoso. Pero el 2% nos dio el pueblo. El 2%. Nuestra alianza natural hubiera sido, no sé, si Acción Popular, una izquierda responsable, no sé, no hablo de Patria Roja, pero no irnos con los del Callao, ni con mi amiga, mi hermana Lourdes. Creo que por ahí no íbamos ideológicamente. Es más, yo llamé un día, porque me dolió tremendamente escuchar al hijo de Bedoya decir en la entrevista, ¿no? La periodista le pregunta, pero ¿y cómo se entienden ustedes con los apristas que son tan antagónicos en sus metas ideológicas? Y él le dice, no, ya están cambiando, ya se están acoplando, ya han entendido que eso no es factible. Fíjense, que que nosotros no éramos realizables, ya entendieron que hay que vivir en la era moderna del capitalismo. Entonces yo llamé para reclamarle, ¿por qué permiten que diga este señor esas cosas? ¿No? Aclárenlo de una vez, no pues, no. Y había un silencio, un compartimiento, como siempre, medio raro. Entonces hoy día, compañeros, no podemos nosotros continuar en lo que se está viviendo. Yo decía a un medio de prensa, nosotros somos un partido, no hablo con esa porque no tengo la representación del partido, pero hablo como lo que soy, un modesto abogado, un modesto artesano, y bueno, se me consulta. Pero saben, y lo digo, soy aprista. Entonces yo me decía, fíjense ustedes, ¿no? La presidenta actual, la fiscal de la Nación me dijo, y lo dijo públicamente, no iba donde estaba Castillo, el profesorcito, porque tenía 7 carpetas que le estaba investigando. Y ahí pasa del discurso judicial al discurso político ético. Me pareció muy bien, era un gesto. No voy, porque yo lo estoy investigando a ese señor. Me parece muy bien. Pero esta señora tiene 7 carpetas fiscales. Lavado de activos, corrupción, peculado, y sabe Dios cuántos más. No sabemos si se ha investigado lo del golpe, pero ella tiene esas carpetas. Y ahí sí la fiscal, por hablar de ella, no ha tenido ningún reparo de ir. No lo ha tenido el presidente de la Suprema, que también tiene una denuncia en la Junta Nacional de Justicia.
no lo ha tenido el tribunal, que ya saben cuál es su origen y cómo ha sido para manejar estas cosas. Es decir, tenemos, peor que el año 32, un Estado putrefacto, podrido en sus raíces, y definitivamente yo creo, compañeros, que nosotros no podemos seguir en la sombra ahí metidos, esperando no sé qué, o corriendo, como dije un día, tras de los porquis, tras de las Lourdes, tras de estos empleados de la derecha contra el profesorcito, cuando nosotros tenemos nuestra propia fuente ideológica de cambio. Quizás lo que decía el profesorcito, que no era comunismo ni nada, tenía fuentes apristas. Yo por eso decía, cuando Antauro habla, yo decía, tú tienes un problema genético antiaprista, pero en tu discurso eres aprista. Entonces, si eso es nuestro, aparece el profesor, aparece, todos cogen nuestra doctrina. ¿Y nosotros qué estamos esperando? ¿Seguir marchando a la tentación de Porky, de la señora que está ahora de presidente, sin que nadie le diga nada? 25 muertos, compañeros, no es poca cosa de jóvenes que han fallecido. En el caso de Vizcarra, que debería estar preso, dicho sea paso, en el caso Perino, le pusieron, no se olviden ustedes, héroes de la democracia, me parece correcto. Pero yo le decía al Congreso ayer, y a los 25, ¿qué le van a decir? Héroes de qué son estos muchachos que han muerto. Entonces, este es un tema real en el cual yo creo que nosotros debemos estar en la lucha. Yo decía, reclamando a Puno hace media hora, a un canal de televisión importante, le decía, yo invoco al Partido del Pueblo, al Partido Aprista, a Acción Popular, al Partido Neocacerista, a las fuerzas sindicatos, a la histórica CTP, a la CGTP, a todas las centrales, que no paralicemos, que hagamos más fuerte la protesta, pero sin violencia. No sé por qué me viene a la memoria lo de Gandhi. Salgamos el pueblo, los apristas, lideremos la lucha, que no tenemos nada que ver con el profesor Castillo. Yo le decía a nuestro embajador, y gracias a Dios me ha dado la razón, porque eso fue lo primero que declaré cuando hubo el asunto de este asilo medio raro también, medio me parece arreglado, porque cómo es posible que detengan al profesorcito y está su esposa, la otra, todos son procesados y la de Villadiego, y no hayan visto nada hasta que consigan su asilo. Entonces es un tema jurídico internacional muy interesante porque son procesadas, investigadas, vamos a ver qué dice la Fiscalía. Pero al margen de eso, por el respeto a la señora, fíjense esa capacidad de reacción. Yo le decía por eso, y el embajador, mi compañero de toda una vida, me decía lo mismo, ¿no? El gobierno debió nombrar de inmediato una comisión plenipotenciaria, lo que llaman, ¿no?, extraordinaria, plenipotenciaria, que tenga rango diplomático, que recorran todos los países, empezando por los que han empezado a criticar, demostrando que este señor es un golpista y un corrupto, y que no tiene nada que ver, nosotros no estamos con eso, nosotros los apristas, y bueno, el gobierno debe hacer esa comisión, ¿no? Debería haberla hecho, no la hace. Y otra cosa más importante, compañeros, las marchas son muy claras. No sé si habrá violentistas, que los hay, terroristas, que los hay, pero hay pueblo, hay jóvenes también, están mezclados en ello. Yo recuerdo a César Gaviria, muy jovencito él, cuando tomaron la Corte Suprema en Colombia, en Bogotá, y nació la Constitución del 91, que las fuerzas de ese entonces, liberales, conservadoras, había muchos partidos, les decían, envía al ejército, sáquenos, no puede ser. Y Gaviria le dijo, pero si lo reclaman es una constituyente, todo esto está podrido, den la solución, porque se podría convocar extraconstitucionalmente. Pero ese día solucionaron como se solucionó aquí en el Perú en el caso Fujimori. Por eso yo decía, ¿por qué no hablan los que han estado en el Congreso los fujimoristas? Entonces me dijo el señor Guerra, presidente, el señor Guerra no era fujimorista, entonces no sé dónde estaría, antifujimorista. Pero lo real es que esto se soluciona en 3 días. Igual que en esa se llama el reglamento, lo modifican y dicen, la legislatura que hemos ampliado hasta febrero termina hoy día, a las 10 de la mañana. Y la segunda legislatura empieza a las 11 y termina a la 1 de la tarde. Se acabó, primera cuestión del reglamento. La tercera, nos ponemos de acuerdo en las reformas constitucionales con más de 2/3. Y tan sencillo que es, no solamente reducir el periodo presidencial para que pueda haber elecciones ahora, en abril del 2023, sino también ahí poner el voto voluntario, poner, como les decía yo, pongamos ante esta experiencia 2 cosas, reducción del periodo parlamentario, con reelección de por vida si quieren, pero también regionales y locales a 2 años y medio.
y con la experiencia que hemos vivido, poner lo mismo que tiene México y Venezuela. En esa elección, ¿quiere usted que siga siendo presidente de la República? Pues sí o no, punto. Sí, no. Solucionamos un tema de combate de esta naturaleza. Poner, esa es mi impresión, que el presupuesto de la República debe dar 10% lo menos a la educación. Ahí en la Torre logró que se ponga hasta 20%, lógicamente no era imperativo, sino decía que alcance 20%, porque somos conscientes que la educación es fundamental. Pero con esas cosas termina la cuestión, y se va y se aprueba, y no hay necesidad de debate. ¿Qué cosas quieren debatir? Miren, el daño, esto puede traer consecuencias muy serias, compañeros. El pueblo no está de acuerdo, y es más, primero le dolió que la presidenta diga voy a quedarme hasta el 2026. Fue un cachetadón, que poco tiene. Después dice, no, nos vamos al 2024. También la sintieron la pegada. Y ahora, oigan, ¿creen que la gente, los apristas, tenemos que demostrarle que no somos brutos? Pues porque dice, en febrero, en la segunda legislatura, vamos a debatir alguna reforma. Ya la gente está sintiendo que no se van a poner de acuerdo y esto llega al 2026. Nosotros estamos planteando la solución de hoy día. ¿Qué quiero decirles, compañeros? Porque no quiero abusar de una noche de buena. Felicito a Nuevos Rumbos, ha recuperado la tradición de esta fraternidad que tenemos, pero compañeros, tenemos que empezar a actuar. Me decía Fernando Lindo, el comité ejecutivo, en la comisión política. Yo digo sinceramente, compañeros, que el profesorcito, le digo así al presidente, que es mala situación, yo siempre le he dicho profesorcito, pero me ha quedado no diré esa costumbre de decirme, así como decía senadores, a algo latino, cuando estaba en el tribunal, se acercaba y me decía, como me encanta que me diga senador más que magistrado. Me decía senador, y bueno, presidente al fin y al cabo, ya veremos. Pero ¿a qué me refiero? El profesorcito, me decía, por ejemplo, un diputado de ellos, maestro, me decía, ¿por qué lo estima? ¿Por qué le dice profesorcito? Le digo, porque no vas al cine, mira la película de Cantinflas. Y el profesorito era un héroe de la educación. Ah, ya, gracias, me dice, ¿no? Después. Pero el problema, compañeros, a mí lo que más me preocupa somos nosotros. Nos están extinguiendo, Alfonso, nos están electoralmente, mira, si logramos la inscripción, mañana somos 0 en el ánfora electoral. Y eso es lo que nosotros, por eso decía, más que la inscripción, y en ello hay algunas coincidencias, me decía Alberto, nosotros la inscripción es lo de menos, porque lo que nos interesa es tener la conciencia del pueblo. Fíjense la calidad de gentes que tenemos nosotros, Cancillería, mi hermano internacionalista y constitución, es decir, ese sería, ¿qué tenemos hoy día? Un gabinete y nadie dice nada, un gabinete humanista y toledista. Humanista y toledista, con el hermano de uno que era leal a Nadine Heredia, qué sé yo. Entonces, y nosotros no decimos nada, dicen que quieren adelantar las elecciones, pero escuchen a la presidenta, su programa es para 10 años, ¿no? Es increíble. Y todavía se burla de la gente porque hay que ser bruto. Ella dice, no a la violencia, con la violencia no se consigue nada, ¿no? Yo les digo a los pueblos de Ica, no, pero el lunes estoy llevando sus títulos, ¿no? Si no hubiera habido esa violencia no había títulos. Entonces, pues, compañeros, más que eso sería un diálogo, porque yo sé que tenemos, y les decía lo del Comité Ejecutivo Nacional y del colegiado, con eso quiero, el profesorcito ha tenido el mejor aliado, como decía en alguna forma en la Guerra del Pacífico, ¿no? Decía, el mejor aliado, le decía el almirante Encalada, el estadista chileno, el mejor aliado que tenemos es la clase política limeña, ese es nuestro aliado, ¿no? Bueno, el mejor aliado porque el profesorcito pudo haber salido al MIS. Las marchas eran impresionantes, pero pregúntele a la gente, cuando la gente veía, ojo, son nuestros hermanos, no tengo nada, pero es una realidad, cuando veían a Lourdes Flores, a Porqui, a George, a Mulder desfilando y a unos jóvenes que no sé por qué nuestros defienden la Constitución del 93 y no la del 79, no lo entiendo, ¿no? Sin embargo, en esas poses, imagínense compañeros, la gente decía, perfecto, que se quede este ladrón de pirañita del profesor antes de que vuelvan estos, porque lo que quieren es que vuelvan estos. Entonces hay una reacción de antipatía. Nuestros hermanos pueden hacerse a un ladito y pueden ayudar con sus piquetes que tienen y ver la forma como encaminamos una oposición real que termine a lo mejor, porque hoy día no tenemos quizás el tercio electoral, pero podemos encaminarnos a una alianza de fuerzas políticas con peso propio con nuestra gente y si es posible solos, si no nos quiere nadie. Por eso sí pasa por la inscripción.
Pero yo creo, compañeros, que debemos estar alertas a algo. Y eso sí ruego a los dirigentes, ¿no? Nosotros estamos muy bien haciendo nuestras reuniones, comisiones, como si eran las temporadas normales. Estamos viviendo un estatus que no sé si me decía que ya hay 30 muertos, no sé si mañana salimos de aquí y hay 5 más, y el pueblo está, como digo yo, está en ira, como en la era de Nerón, cuando Nerón quemó Roma, tomaron el palacio del pueblo, a pesar de sus soldados, todo, y le echaron la culpa a los cristianos, ¿no? Pero ahora nosotros, eso es otro tema, no nos echan la culpa de nada porque no existimos. Pero vamos a empezar a hacernos sentir, compañeros. Yo creo que debemos, y no hablo de bombas que alguna vez muchachos hemos peleado, no. Yo propongo de que ojalá se pueda hacer una verdad, que los apristas lideremos, primero, que se respete la sentencia 014 del 2002 del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se derogue la Constitución del 93, se reponga la Constitución del 79 y se convoque una Asamblea Constituyente para reformar la del 79. O sea, nuestro discurso. No tengamos miedo a la Asamblea Constituyente, si viene tampoco le tengamos miedo, porque comunistas no hay, sacan el 2%. La derecha, no son derecha, estos empleados de la derecha, porque hay que dejar en claro, yo no soy economista, pero si aquí alguien me ayuda, la derecha nunca ganó más plata que con el gobierno que ha terminado. Ha ganado una barbaridad de dinero. Quisiera que se quede la Boluarte unos 10 años más en esa política económica. Y eso no lo podemos permitir. Me acabo de enterar, no sé si será verdad, Navedo, que acaban del Congreso aprobar y firmarse 10 contratos más con las mineras por 10 años, bajo la Constitución del 93, ¿no? De ese artículo maldito que permite que se regale nuestro patrimonio. Eso no podemos, eso va a hervir ahorita. Los contratos leyes. Eso no puede ser, no tienen legitimidad. ¿Con qué legitimidad quieren hacer reformas constitucionales si no tienen ni la capacidad, ni los asesores, y encima no tienen legitimidad alguna? Por eso, compañeros, más bien si hay alguna pregunta, yo encantado, porque acá todos tienen una capacidad de análisis, pero lo mío no es análisis. Yo creo que debemos ya actuar, compañeros pueblo. Yo sé que las reglas nuestras de disciplina, etcétera, pero hay un momento en que estamos casi en una clandestinidad obligatoria por la inactividad o vamos a ir corriendo otra vuelta de furgón de cola de porque yo pienso no lo vamos a hacer. Entonces creo que debemos actuar. La situación es muy delicada, son los fenómenos políticos, y termino diciéndole que lo que más me preocupa a mí, que esto termine en una constituyente violenta con sangre. Eso es lo que me preocupa, y que cada día que pasa parecen meses. Compañeros, gracias por esto, compañero Cuervo, ¿no? Gracias por permitirme ver tanta celebridad del partido, que aquí está. Cachito se me había, pero dice que está en la Comisión Económica de la reinscripción, ha hecho maravillosamente, lo cual está bien. Decirles gracias, ver a Alfonso, Alberto, después de mucho tiempo. Acá como que ha regresado de Puno habrá sido no sé por qué, no por la familia, la mamá, porque allá es un líder, funcionario público estupendo, ¿no? Pero ahí estamos, y allá hay que ir. Yo estaba hablando en Puno, con las radios que tú conoces, que no sé, yo sé que hay lluvia, pero nos sentemos en las calles. Eso queda ahí, compañeros, y solamente les puedo decir que actuemos, que salgamos y esperemos las obras. Compañeros, en la lucha.